Cuesta comenzar a explicar lo que ahora les vamos a presentar porque fue un proceso largo de una mesa que hoy componen 21 universidades, tanto públicas como privadas. Piensen lo que es ponerse de acuerdo. 20 personas, 25 personas una vez al mes, las instalaciones de enlace. Pero resultó algo bien interesante y lo que hoy día vamos a presentar es justamente el inicio de un proceso de apoyo tanto a docentes, autoridades, facultades de educación, obviamente estudiantes, desde una plataforma web, cuya dirección, y anótenla desde ya, es ticketfeed.org. Ya vendrá, lo volveré a decir, tranquilo. Ticketfeed.org. Sí, aparece varias veces, así no se preocupen. Bueno, el observatorio Ticketfeed, ¿por qué un observatorio? ¿Por qué esta necesidad? Luego de una ardua discusión, conversación, debate, manifestaciones, protestas varias, llegamos a un acuerdo, que hacía falta un espacio en donde la formación inicial docente fuese apoyada por tecnología. Sabemos que la tecnología no lo entrega todo, lo vimos recién en la presentación de Mariana Mayo, pero nos dimos cuenta que hace falta que tengamos un referente en cuanto a recursos y experiencia de la formación inicial docente desde la tecnología, desde esa mirada. Y al mismo tiempo, y de forma quizá un tanto ambiciosa, constituir una ayuda efectiva, como decía, docentes, estudiantes y la misma autoridad de las facultades de educación. Bajo esta consigna es que decidimos, bueno, ¿y qué contenidos van a componer este sitio web? Porque uno parte de la base que uno piensa que en ciertas universidades o facultades, o incluso establecimientos educacionales, hay ciertas necesidades. Pero cada universidad tenía su propia cultura, su propia visión, y llegamos a un consenso en base a 5 contenidos que componen este sitio web. Como pueden verlo ahí, recursos, noticias, experiencias, publicaciones y una columna de opinión. Bueno, vamos un poco a lo que nos convoca hoy día. Hoy en día, gráficamente, el sitio es así. Este es el home del sitio que ya ustedes pueden entrar. Repito, tickandfeed.org. Y pueden ver justamente los 5 contenidos que aparecen en los 5 botones que están en el menú inicial. Me toca hoy día hablar un poco de la parte técnica, pero también quiero hablar un poco de la visión pedagógica al respecto. Voy a presentarlo offline este sitio, ¿vale? Sí, voy a hacer un barrido hacia abajo para que vean un poco cómo se compone este sitio. Más allá de las especificaciones gráficas, tenemos aquí un slider, diapositivas que son 5 noticias y experiencias que van corriendo cada cierta cantidad de tiempo. Y aquí tenemos unos botones de interacción que ya mostraré, y hacia abajo el contenido, que básicamente lo que hace es aglutinar lo mejor de estas 5 secciones que componen ticketfeed.org. Tenemos a mano derecha, si pueden ver, una nube de etiquetas, que hoy en día es una herramienta bastante útil en términos visuales y en términos también de conocimiento para justamente identificar jerárquicamente los contenidos que componen este sitio. Tenemos una sección de recursos, experiencia, como comentamos anteriormente. También las entradas que componen este sitio poseen valoraciones para que ustedes mismos, cuando ingresen, puedan votar por si realmente les parece adecuado el contenido o no. Tenemos columna de opinión, donde es contenido propio. En este caso, nuestro profesor de la USACH, Juan Silva, aportó con una columna muy interesante de opinión, se les recomiendo. Y finalmente, bueno, las universidades que hoy en día participan en esta mesa TICFID. Y aprovecho de mencionar que el acceso a esta mesa no es cerrado. Las universidades pueden estar abiertas, justamente, que no son parte de esta mesa, pueden estar abiertas a hacer justamente participar. Vámonos directamente a los contenidos. En cuanto a las noticias, básicamente uno pincha en el botón y tiene una cierta cantidad de noticias. Si pinchas cualquiera de ellas, irás al contenido. Y ojo, que la noticia hay una bajada de cada una de ellas y luego te dirige a la noticia original. Queremos obviamente resguardar los derechos de autor en Internet, entonces es simplemente la llegada inicial a la noticia y luego te dirige a la noticia en su fuente original. En el caso de opinión, que es material, como repetí antes, es material propio de cada uno de los columnistas, pinchas opinión. En este caso tenemos el trabajo del profesor Juan Silva Lusach y tenemos su columna de opinión que también está en formato descargable.
Prácticamente el 85% del material que aquí ven también está en formato descargable. Vale decir que no hace falta que esté siempre online todo conectado para que lo vean. La idea es que tengan material tanto para sus clases como para sus casas, estudiantes y docentes. En temas recursos, quiero hacer un alto aquí, que quise explicarlo antes. Quizás se preguntarán como ustedes, bueno, ¿qué determinaciones tomamos para hacer todo esto? La mesa que la componen 21 universidades se dividieron en 5 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo se dedicó a fortalecer y a reunir material de cada una de las secciones. Y luego había un equipo editor que lo subía a la página web, en este caso el sitio de TicketFit. Hecha esta aclaración, el caso de recursos, está la distinción, si ustedes pueden ver aquí el botón, no desplegable, ¿qué es un recurso TIC? Y lo menciono porque hoy en día se presta bastantes confusiones. ¿Qué es un recurso? ¿Qué es una herramienta? ¿Qué es plataforma? ¿Qué es un instrumento? En fin. Bueno, bajo ciertas consideraciones que llegaron a acuerdo de ese grupo, llegó la definición de que es un recurso TIC y luego ustedes pueden ver cuáles son los recursos TIC que están en este momento. El material de esta web, nuestra idea, aunque parte de nosotros como mesa TICFIT, es que ustedes también colaboren en ella. Por lo cual es importante que de manera medianamente periódica podamos nosotros actualizar el contenido. Este es el contenido inicial, el puntapié inicial a esta iniciativa. Y obviamente aquí está la descripción de cada uno de los recursos en términos pedagógicos principalmente. Esa es la visión que se le entrega a los recursos que están en esta web. En cuanto a publicaciones, hoy día hay mucho material en Internet. Entonces se debió hacer una distinción respecto al material que son en la web de artículos y material referente a publicaciones, desde los libros e informes, por ejemplo. Desde esta mirada, si nosotros llegamos, y también normativas para las publicaciones, desde esta mirada tenemos nosotros publicaciones, en este caso de los libros, al cual tú pinchas cualquiera de ellos y hay un desglose, una ficha básica del libro, obviamente el vínculo para ser descargado, nuevamente les hago esa consideración, y es muy importante que cada una de estas fichas entregue un resumen a 10 líneas de cada uno de los libros, para que obviamente el usuario tenga conocimiento de qué se trata y si realmente le sirve para lo que está buscando. En cuanto a experiencias, esta sección es bien interesante porque reúne la experiencia de las mismas universidades que son parte de esta mesa. Reunió las experiencias TIC de los estudiantes de pedagogía en las facultades de educación, se hizo una selección de las indicadas, luego se completó una ficha y después de todo ese proceso se subió a la plataforma. Hoy en día es la sección más robusta del sitio TicketFit. También una descripción de qué es una experiencia TIC. Y en la experiencia pueden elegir una, pincharla y está la descripción. Y luego descarga finalmente la ficha. Un espacio importante que determinamos al momento de diseñar esta plataforma es la interacción que iba a haber. Porque hasta el momento simplemente les decimos, miren, tenemos 5 secciones, vean lo que les interesa, descarguen material, pero la interacción es nula. ¿Vale? Si solamente ustedes van ahí a informarse, descargan material y listo. Solo esperamos que este espacio sea también un espacio de comunicación, un espacio de construir comunidad. Y para ello empezamos con 2 espacios de interacción, que lo pueden ver a mano derecha. Vale decir, si ustedes quieren colaborar con este sitio y con la mesa TicketFit, basta que presionen ese banner y van a ingresar un formulario, en donde se preguntarían sus datos básicos, obviamente datos confidenciales que van a ser divulgados, y se les preguntará también en qué área quieren trabajar o quieren colaborar o quieren ayudarnos de las 5 que hemos mostrado u otra que a ustedes se les ocurra de TicketFit. Es un poco la idea de invitarlos a trabajar en esto, que sea una comunidad. En el caso del concurso, y esa es la idea también de esto, masificar los eventos que existan a nivel nacional. En el caso del concurso que organiza la Universidad de los Lagos, hay un banner en el cual tú puedes acceder a toda la información y obviamente la inscripción para este concurso. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Ya he dicho todo lo técnico previamente, creo que para mí este es el momento más importante de la presentación. Nosotros esperamos involucrar a más universidades. Somos 21 universidades, no somos pocas, pero faltan muchas más. Queremos que esta sí realmente sea el inicio de un espacio de comunicación de las universidades, también con las escuelas, con los colegios, con la educación escolar. Es importante que haya un vínculo, esperamos serlo de alguna forma. Necesitamos la integración con redes sociales. Si se dan cuenta, ustedes no vieron ningún botón todavía de Facebook, ni de Twitter, Instagram, nada de eso.
Bueno, ese espacio es para construir comunidad, que es justamente la invitación que le hago desde ya a ustedes, como lo acabo de mencionar. Entonces, lo que les quiero decir en este momento, a título personal, representando la mesa TICFIT, es que masifiquen este sitio, ticketfit.org, que lo sociabilicen, que lo comenten, que sugieran, que critiquen obviamente, esa es la idea, que lo hagan suyo, desde la herramienta que les estamos presentando. Y como recién hablábamos de romper algunos esquemas y hacer cosas distintas, yo creo que voy a hacer el primer paso para masificarlo. Saluden. Pero más prendidos, están muy callados, pues si esta es una selfie. Sale el 95%. Después lo etiqueto uno por uno. Bueno, ahí está, ticketfit.org. No lo olviden. Necesitamos de ustedes también. Me alegro mucho que el 50% por lo menos de esta aula está llena de alumnos, porque de ustedes también depende que esto funcione. Muchas veces desde los alumnos viene la integración de las TIC hacia los profesores. Entonces los invito a que ustedes sean parte de esto. De hecho, les voy a sacar una foto. Si me permiten, me estoy haciendo el protocolo, pero... Va a Facebook. Ah, yo también al fondo, ya. ¿No hay nadie famoso aquí en la sala para sacarle fotos? No. ¿Allá dónde nos saqué fotos? Allá. Bueno, fuera de broma, esta es una estrategia obviamente para masificar lo que estamos haciendo. Aparecerá en mi Facebook, algunos de ustedes me conocerán, nos veremos después ahí y espero que ustedes entren y obviamente colaboren con esto. Les agradezco mucho el tiempo y hasta la próxima, nos vemos en las redes. Queremos agradecer esta presentación que realizó el señor Pablo Arjona, coordinador de tecnologías de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor. A continuación queremos invitar a que nos acompañe acá adelante en este podio a la señora Brenda Lara, quien es académica de la Universidad de Los Lagos y encargada del desarrollo de proyectos de innovación docente para la apropiación de las TIC por parte de los futuros profesores. Ella nos presentará el concurso de uso de TIC para estudiantes de pedagogía. Brenda, bienvenida, adelante. Buenos días. ¿Sí? A ver, nuestra tarea hoy día, al igual que Pablo, que me antecede, es invitarlos tanto al observatorio como en el caso de lo que nos toca ahora, que es el concurso, que lo organizamos en la mesa, pero nosotros como Universidad de Los Lagos somos los patrocinadores este año y los vamos a recibir en el campus Puerto Montt, pero como mesa estamos organizando. Gracias. A ver, tuvimos el privilegio hace unos minutos atrás de que quien abrió este evento, la verdad las cosas es que nos dejó bastante bien respecto de cuál es el escenario contemporáneo que decía ella. Y estas imágenes un poco muestran parte de ese escenario donde estamos trabajando para formar a los futuros profesores. Por lo tanto, en ese contexto nos damos cuenta que tenemos bastante requerimientos y no solamente nosotros como profesores universitarios, sino que los estudiantes de pedagogía que están aquí, que son en el fondo quienes van a estar todos los días tratando de estar en las aulas, acercando a los jóvenes al uso de la tecnología para apoyar una mejor construcción de aprendizajes. La invitación es a los estudiantes de carreras de pedagogía, no importa la disciplina, lenguaje, matemática, artes, educación física, todas las áreas disciplinarias que existen en el ámbito pedagógico están invitados a esto. Y ¿cuál es la particularidad? Lo que queremos es que nos compartan sus experiencias de uso de TIC, pero en centros de práctica. Esto puede tener diferentes nombres según la universidad, pero estamos hablando del lugar donde ustedes van y tienen que implementar en manera real
sus clases, sus diferentes áreas. ¿Dónde está la información? En un sitio web que está ahí, se llama jornada fittic.ulagus.cl. Están en el menú, ustedes es bastante simple, aquí el fuerte tiene que ver con el concurso, y así también se va a ir enriqueciendo con lo que tiene que ver con la jornada, porque este concurso, a diferencia de otras modalidades, va a terminar en una jornada donde deberían ir a exponer quienes fueron seleccionados. Por lo tanto, no va a quedar solamente en que participa en el concurso y adquiere algún tipo de reconocimiento por ello, sino que además están siendo invitados las 10 propuestas que sean seleccionadas en la modalidad. Aquí hay 2 modalidades que voy a decir más adelante, desde el punto de vista de ponencia, pero también tenemos otra modalidad que también se va a invitar. El formulario al cual se accede desde ahí donde está marcado y se descarga para completarlo. Lo bajan y lo descargan para completar, tiene 3 elementos básicos. Uno, que son los antecedentes, el desarrollo donde ustedes van a compartir con nosotros la experiencia que realizaron. Insisto, esto es clave. Aquí lo que estamos buscando es que ustedes nos compartan lo que han hecho en trabajos de aula. No las ideas que pueden tener, sino que lo que han hecho, porque es muy importante para nosotros retroalimentarnos desde qué es lo que les ha sucedido, cuáles son las dificultades que encuentran que tienen y cómo nosotros podemos mejorar la formación de ustedes en las universidades para resolver esas dificultades que se les presenten o fortalecer también aquello que les ha resultado bien. Por lo tanto, en la sección reflexión que se ve al final es en la cual van a compartir con nosotros aquello, sus dificultades y sus fortalezas en función de la formación que han tenido. Aquí están las 2 modalidades, una que es ponencia de la experiencia y la otra que es de póster. En ambos casos son muy importantes que ustedes tengan evidencias, ya sean fotos, videos, páginas web, pero sobre todo esas evidencias son de los productos que han logrado con sus estudiantes. Eso es clave para nosotros, porque a todos nos pasa en el ámbito de la enseñanza que podemos dar evidencia de lo que enseñamos. Pero aquí lo relevante es que demos evidencia de los logros que obtenemos con los estudiantes. Entonces, lo que los invitamos aquí son a esas evidencias. O sea, ¿qué aprendizaje estoy logrando con los estudiantes y cómo yo puedo demostrar que aquello que en una primera instancia fueron unos determinados objetivos de aprendizaje o unos resultados esperados dependiendo del lenguaje que utilicemos, pero yo tengo evidencia de eso que logré que mi estudiante construya? Elementos clave que ustedes tengan claros para esa selección. Insistir, la experiencia fue implementada en una práctica en un centro educativo. La experiencia se generó en el contexto de una asignatura o módulo de formación en la universidad. Y la experiencia cuenta con el patrocinio de un profesor de la universidad. O sea, ¿qué estamos tratando de hacer aquí? Conectarlo de manera que sus profesores en las universidades los patrocinen, los apoyen, los respalden para la presentación de la experiencia. Se van a poder postular a becas. Esas becas hay de diferente tipo. Ustedes pueden postular, obviamente cuando postulan a más de una de ellas. Y va a consistir en que, por una parte, el viaje de traslado a la ciudad de Puerto Montt, que es el lugar donde se va a realizar la jornada, va a ser apoyado desde las universidades de origen, de donde ustedes provienen, al menos desde el punto de vista de la mesa que nosotros conformamos, está el apoyo de parte de esas universidades por colaborar con ustedes en materia de el traslado con los pasajes. Y por parte de la universidad que los va a estar recibiendo, nos vamos a encargar de las becas tanto de alojamiento como de alimentación. Si vamos a generar un espacio también donde estamos en estos momentos organizando con otras instancias de manera que tengamos más opciones de alojamiento que vamos a comunicar, como por ejemplo alguien quiere ir pero no va a participar en el concurso, pero igual quiere ir a la jornada, entonces nosotros vamos a gestionar opciones de alojamiento. Estamos viendo diferentes opciones, entre esas que estudiantes de pedagogía de la Universidad del Campus Puerto Montt los acojan en sus casas, en los lugares donde ellos viven. Y en el formulario de inscripción
Si ustedes se fijan bien, ahí ya sale la opción si usted quiere postular a beca. Y ahí dice sí o no y cuál es del tipo que está postulando. Por lo tanto, no me queda más que decirles que los esperamos en Puerto Montt. Esto como finalización es el 15 y 16 de octubre, que es la jornada. Ese es el campus Chinquihue, a donde van a ir. Igual los vamos a llevar a otro campus que está en el centro de la ciudad, pero ahí la verdad las cosas es que los va a esperar más bien un evento de tipo artístico, cultural, entretención el jueves en la noche. Eso es Puerto Montt de noche, es bonito de noche, ¿eh? En octubre no hace tanto frío y a veces no hay mucha lluvia. A veces. Ustedes van a tener más lluvia aquí mañana que nosotros. Y lo otro es que en relación a la fecha de postulación, nosotros originalmente teníamos el día 15 de agosto. Ustedes comprenderán que también tenemos alguna sensibilidad respecto de lo que está sucediendo en los centros de estudio, que muchos estudiantes hoy día no están en las aulas, por lo tanto, probablemente no hemos logrado llegar a todos para que estén informados. Así que ese paso lo vamos a ampliar. Pero esto igual como hizo Pablo, el enganche, vengan aquí porque vamos a comunicar hasta cuándo. Yo no puedo decir hasta cuándo lo vamos a ampliar porque nos vamos a reunir hoy día en la tarde y se resolverá hoy día en la tarde. Pero sí vamos a ampliar el 15 de agosto. Por ahora, lo que pueden hacer, y ganamos tiempo, es que si tienen propuestas, las pueden enviar. Vean que sus profesores patrocinadores las revisen para que las apoyen y tengan mayor seguridad de adjudicarse su participación, ya sea en modalidad póster o ponencia. Y así nos permite igual, si tenemos la posibilidad, irlos retroalimentando de manera que tengamos la mayor cantidad de estudiantes de pedagogía de la universidad participando en este evento. Esa es nuestra apuesta. Ya sabemos que vamos a tener estudiantes desde Arica, y también esperamos desde Punta Arenas, pero al menos Puerto Montt está seguro que también lo tenemos. Así que solamente nos faltan asegurarnos de que Santiago también se hace presente, que Valparaíso también se hace presente. Todo lo de hoy también va a estar dentro del observatorio que acaba de mostrarnos Pablo. Así que formas de estar informados vamos a tener, y lo otro que hemos conversado hace unos momentos es que obviamente igual vamos a estar en Facebook y probablemente los videos también anden por YouTube y que los viralicen. Gracias. Bien, queremos agradecer la presentación de este concurso, Uso de TIC para estudiantes de pedagogía. Bueno, y por cierto, agradecer la atractiva invitación que hizo para octubre Brenda Lara, que yo creo que nadie querrá perderse el acto cultural de tarde-noche que ella nos invitó con tanto esmero. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro seminario y vamos a invitar para que nos acompañe a María Angélica Guzmán para hablarnos de los desafíos que la integración curricular TIC impone en la formación inicial docente. Ella es coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. María Angélica, bienvenida. Bien, lo primero es agradecer al programa Enlace la invitación que nos hacen, ¿verdad? Porque Comunidad de Currículum y Evaluación, el poder estar presente con nuestro comentario, nuestras propuestas en relación a lo que es la formación inicial docente, de verdad que es sumamente importante. Yo quisiera partir, creo que después de la exposición con que abrió hoy día Mariana, ¿verdad? Y nos dejó bien situados en términos de lo que es la construcción, ¿verdad? Del conocimiento y del aprendizaje hoy día, apoyado, mediatizado, ¿verdad? Y fortalecido a través de las TIC. Es importante poder visualizar cuáles son estos desafíos que tenemos para la formación inicial. Si bien aquí el foco es formación inicial docente, yo diría que estos desafíos son absolutamente extrapolables a la formación continua también, ¿ya? Y quisiera comentar e iniciar la presentación comentándole una situación que me tocó vivir a mí en el 2008, puede haber sido. O sea, no hace tanto, ¿ya?
Probablemente para aquellos estudiantes, ¿verdad?, de pedagogía, eso es hace mucho tiempo, pero para el resto, para nosotros, eso no es hace tanto, son apenas 7 años. En una investigación que estaba realizando me tocó visitar varias escuelas que estaban implementando proyectos de construcción colaborativa de conocimiento, ¿ya?, a través de TIC. Y una de las instituciones en que yo trabajé y que hice procesos de observación fue una institución, una escuela básica, un segundo año básico, en el sector norte de Santiago, en que estaban trabajando, en este segundo básico era en el área de lenguaje, y era, bueno, algo así como comprensión lectora, pero gramática. Estaba asociado estos dos objetivos. Entonces, la figura de la sala era juntarse 4 puestos, 4 niños y niñas trabajando y contestar entre los 4 una pauta de preguntas de respuesta cerrada con alternativa. Bueno, la profesora cargó el programa, cada grupo empezó a contestar las preguntas y uno veía la dinámica en que los niños, bueno, vemos cuando trabajan los niños, a veces de los 4 era uno el que trabajaba, iba contestando, había uno que estaba haciendo dibujitos, bueno, lo que uno ve en la dinámica. La profesora totalmente aparte, y en un grupo que estaba adelante, al lado del escritorio, uno de los 4 niños, una niña, empezó a llorar. Lloraba. La profesora no se acercó. Yo era observadora, era investigadora, no me podía acercar, pero ya después de 5 o 7 minutos que la niña lloraba, de verdad que sentí la necesidad, pese a toda normativa y orientación investigativa, de acercarme a ver qué pasaba. Bueno, y los compañeros me dicen, porque la niña de verdad que no podía hablar, segundo básico, me dicen, lo que pasa es que XX llora porque no es capaz ni siquiera de leer las preguntas, porque ella no sabe leer. Entonces, de verdad fue impactante el proceso, porque este trabajo era un trabajo de lectura, de responder preguntas, y era a partir de un cuento, que era La Caperucita Roja. Entonces yo le digo a los chicos, pero a lo mejor si ella no lee, ustedes pueden ayudar leyéndole ustedes las preguntas, las alternativas, y contestar entre los 4. Entonces me dicen, sí, buena idea, tía, vamos a hacer eso. Y le empiezan a leer las preguntas, y las preguntas eran... Una ilustración les voy a dar. Cuando la Caperucita iba corriendo a través del bosque a visitar a su abuelita, la pregunta era, ¿el verbo iba está en pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, etcétera? Segundo año básico. O sea, yo no supe contestar, ¿ya? Pero ese problema mío seguramente. Bueno, ¿qué ocurrió? Fui a hablar con la profesora. A la profesora le comenté que había algo, había un problema, claramente había un problema, y que teníamos que ver qué se podía hacer para que el resto de la clase, ya llevábamos más de 20 minutos en la clase, se pudiera cambiar y a lo mejor movilizar una actividad que sí estuviera situada primero básico. La profesora lo que me dijo fue, el punto acá es que esto no es problema mío, porque la persona que vino a instalar los computadores ingresó a esta actividad y la actividad estaba catalogada para lenguaje segundo año básico. Bueno, la verdad es que uno puede hacerse muchas preguntas al respecto, ¿ya? Y uno podría pensar que una serie de variables incidieron ahí. Podría pensar, la profesora no revisó la actividad, a lo mejor efectivamente el proceso, ¿verdad?, de diseño de la clase estaba liderado por otra persona, no por la profesora. Podría pensar que probablemente la profesora a lo mejor no tenía tan claro lo que había que aprender en segundo básico en relación a esto, no conocía el contexto de sus estudiantes, etc. El punto es que una clase que estaba orientada a comprensión lectora, a fortalecer esta habilidad en los niños en segundo básico, lo que generó, yo diría que a nivel curso, porque en las actividades en los otros cursos también se pararon y empezaron a mirar qué pasaba con la compañera que lloraba tanto, pero independiente de eso, aunque no hubiese llorado, el llanto que profundamente sentido fue por nosotros que estábamos ahí, ¿verdad? Lo que nos ayudó fue a visualizar cuál era, en el fondo, el desempeño profesional de esta profesora que estaba ni siquiera liderando el trabajo, sino que estaba ahí presenciando lo que ocurría, ¿verdad? Nos podíamos hacer muchas preguntas en términos de cuál fue la aproximación pedagógica frente a la situación, que eso es lo que me interesa que podamos desde ahí conversar. A partir de esto, yo les voy a presentar un análisis muy general que tiene que ver con el escenario de gestión curricular. Esto es lo que me interesa que conversemos en razón de la situación que les estoy comentando. Y después vamos a derivar con instrumentos curriculares y tecnología, ¿verdad? Y TIC, el nudo crítico para la integración de las TIC,
Y finalmente, ¿cuál es el desafío que todo este marco genera en lo que es formación inicial docente? Y para poder entender y explicarnos, ¿verdad?, dónde estuvo el problema con la situación que comentábamos, creo que lo primero es tener un concepto de gestión curricular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión curricular? Que a propósito este es el título de un libro argentino muy bueno que escribió un equipo de investigación que lidera Margarita Poggi y que es muy interesante en términos de plantearse y replantearse las preguntas en relación a qué es el currículum y qué es la gestión curricular. En primer lugar, cuando nosotros estamos situados en el sistema educativo y estamos en una escuela en general, ¿verdad? La escuela siempre está rodeada de un contexto, no tiene un contexto solo dentro de la institución, sino que hay un contexto que es no solo sociocultural, ¿ya?, sino que es de muchas dimensiones, que de alguna manera condiciona el tipo de interacción, el tipo de estudiante, el tipo de profesores, etcétera. En este marco, el contexto es la primera situación en que uno debería poner la vista cada vez que va a desempeñarse profesionalmente, ¿ya? Ahora, lo que pasa en ese contexto no es de resorte directo ni de la institución y mucho menos de los profesores en particular, porque claramente el contexto sobrepasa cualquier intencionalidad formativa que en la escuela pueda existir. Al interior de ese contexto está la escuela. Y la escuela es un proceso de interacciones permanente. Es interesante lo que nos comentaba, ¿verdad? Previamente Gonzalo hizo también alguna alusión a esto, de que los chicos cuando están en la escuela, por supuesto que interactúan directamente unos con otros, interactúan con sus profesores, pero también interactúan a través de redes. O sea, a veces uno puede ver niños que se juntan a jugar y el juego que hoy día los niños hacen es distinto al juego que hacía uno cuando se juntaba. Y uno ve a los niños sentados en la misma casa, en el mismo living, en el mismo sofá, y se están mandando mensajitos, sentados uno al lado del otro. Entonces, la verdad es que uno dice, ¿no es más rápido mirar y hablar en lugar de estar apretando el dispositivo, ¿verdad? Pero los niños de esa manera se comunican también. Entonces, tenemos en la escuela una cantidad de interacciones que sobrepasa lo que es la intencionalidad de la escuela como tal, ¿ya? En todo orden. Pero al interior de la escuela hay un proyecto educativo. Hoy día nosotros tenemos prácticamente una forma de situarlo, ¿verdad? Obligatoriedad en general de tener proyecto educativo en cualquier institución, sea pública o no. Y este proyecto educativo intenciona esas interacciones que se generan en la escuela, ¿verdad? Algunas se nos van a salir, por supuesto, del proyecto, pero cuando hablamos de interacciones de enseñanza y aprendizaje que están intencionadas por el proyecto educativo, nos referimos tanto a lo que ocurre dentro del aula como a lo que ocurre fuera de ella también. O sea, nosotros como profesores, el grupo, ¿verdad?, de estudiantes de pedagogía que está acá, que ya probablemente muchos han tenido avances importantes en lo que es práctica, inserción escuela, etcétera, tienen en el fondo la claridad que cuando se interactúa fuera de la sala de clase, pero bajo la conciencia de estar dentro de una escuela, también se intencionan aprendizajes específicos y propios de esa realidad escolar en particular. Pero más pequeño que el proyecto educativo o más circunscrito es lo que pasa en la sala de clase y que está asociado a instrumentos curriculares específicos. Yo represento a la unidad de currículum y evaluación del ministerio, por eso vengo a hablar desde este foco. Estos instrumentos curriculares, ¿ya?, que se están trabajando en las escuelas hoy en día pueden ser de dos naturalezas: creados por el nivel central, es decir, por el Ministerio de Educación, o pueden ser instrumentos curriculares que han sido elaborados por la propia institución educativa. Y con eso me refiero a un orden bien amplio de posibilidades, desde macro proyectos curriculares, ¿verdad?, para toda la institución, hasta a lo mejor planificaciones de clase específica, pasando por programas propios, pasando por otro tipo de propuestas curriculares que la institución tenga. Y al interior de estos instrumentos curriculares hay uno que hoy día está llamando harto la atención, sobre todo a partir de séptimo y octavo 2016, que son las bases curriculares. Ya nosotros el próximo año, 2016, empezamos a implementar en el sistema educativo nacional las bases curriculares para todas las asignaturas en séptimo y octavo simultáneamente, ¿ya? Y también, bueno, las bases curriculares que corresponden a educación técnico-profesional, tercero y cuarto medio, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante este marco?
Porque en este marco nosotros tenemos que tomar decisiones en relación a cómo vamos a desarrollar procesos formativos y por lo tanto procesos curriculares dentro de la escuela. Y si nosotros analizamos todo esto, deberíamos asumir que uno de los trabajos fundamentales de la escuela y de los profesores es establecer análisis de coherencia en estos distintos niveles de la imagen que aparece acá, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, nosotros deberíamos pensar que una escuela está en un contexto determinado, genera propuestas de aprendizaje sobre ese contexto, pero a su vez cada uno de estos niveles, ¿verdad?, que son más específicos, también dan cuenta de una realidad mayor y más compleja. Cuando vamos al caso de lo que les comentaba, de esta profesora que implementó un programa donde les preguntaba sobre estructura gramatical, verbal a niños de segundo básico, donde además tenía la complejidad que algunos de ellos no sabían leer, probablemente nosotros vemos problemas de análisis o dificultades de análisis en todos los niveles. Probablemente una profesora que no tenía un análisis claro y un diagnóstico de lo que era el contexto, ¿verdad?, en general, y el contexto específico de la escuela que le correspondía atender, con la que estaba trabajando. Probablemente había elementos de proyecto educativo también y proyecto curricular que no estaban suficientemente incorporados y aclarados dentro de su propia formación. Los instrumentos curriculares, nos deja de impresionar que la profesora pudiese pensar en algún momento que pretérito pluscuamperfecto sea un tópico de contenido específico para niños de segundo año básico, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que el proceso de análisis de juicio profesional tuvo errores en una serie de momentos, lo que arrojó un proceso formativo errado, debilitado absolutamente. O sea, a mí me cabe la seguridad, era un foco de investigación, por lo tanto seguimos analizando esto después, que en esa clase ninguno de los niños aprendió lo que se supone que iba a aprender y probablemente algunos en particular quedaron incluso con ciertas barreras en términos de ciertos tópicos específicos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y lo cruzo con el tema tecnología, ¿verdad?, de la información y la comunicación, es un espacio absolutamente desaprovechado y utilizado negativamente incluso en el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, el despliegue que había económico, de aparataje, de equipamiento, de responsabilidad, estamos hablando de un programa que llega a la escuela, llega con monitores que han formado a los profesores para que la profesora finalmente diga, sí, apliquemos esto tal cual como viene. Bueno, es bastante complejo. Después, solo para la casuística y el análisis ustedes de la situación, vimos que el programa, en definitiva, la elección de la actividad la había hecho la profesora, pero que ella no se había detenido a ver, vio comprensión lectora gramática y le pareció pertinente, pero no vio que era para un curso terminal de educación básica y no para segundo básico, ¿ya? Entonces, el manejo en términos de instrumentos curriculares también fue bastante débil, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros hacemos procesos de gestión curricular en la institución, tenemos que tomar una serie de decisiones, ¿ya? Y aquí la mirada es pensar el currículum, y yo creo que Mariana algo dijo de esto también en su presentación, el currículum como un proceso amplio, ¿ya? No reducido a contenidos de enseñanza, sino que mirado primero desde la perspectiva del aprendizaje y con desafíos mucho más complejos en términos de su, yo no diría implementación, sino que de su trabajo y desarrollo dentro de la escuela. Ahora, esas decisiones tienen que estar asociadas en un marco. Tenemos un marco, estamos situados en Chile. Chile tiene un nivel, ¿verdad?, centralizado en la elaboración curricular, pero ¿cuáles son los límites de hablar de un sistema centralizado? ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos una propuesta curricular y debe aplicarse tal cual? ¿O existen espacios de autonomía para este trabajo? Y vamos a analizar 3 instrumentos curriculares solamente para que vean los espacios de compatibilidad con tecnología de la información y la comunicación y además qué decisiones podemos tomar. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué presencia tienen, ¿verdad?, las TIC en el currículum nacional, en primer lugar hablamos de bases curriculares, ¿ya? Las bases curriculares tienen 2 elementos. Primero, 2 elementos asociados a las TIC. La dimensión de objetivos de aprendizaje transversal, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje transversal son objetivos obligatorios según la Ley General de Educación, ¿ya? Recuerden que las bases curriculares se elaboran sobre el escenario de la Ley General de Educación.
¿Por qué me interesa mencionarlo? Porque normalmente a nosotros nos piden harta difusión de las escuelas, de las regiones, etcétera. Y cuando nos piden apoyo, normalmente está asociado a los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, pensando que esos son los obligatorios, es decir, los OA de lenguaje, matemática, historia, de lo que sea, ¿ya? Y la verdad es que por sobre esos objetivos están los objetivos de aprendizaje transversal, conocidos y todavía funcionando este año en algunos niveles como objetivos fundamentales, ¿ya? En esa perspectiva, los objetivos de aprendizaje transversal tienen una dimensión específica que es de tecnología de la información y la comunicación, y tienen objetivos de aprendizaje asociados. La forma en que hoy día las escuelas, los liceos se están haciendo cargo de estos objetivos todavía merece o se generan ciertas interrogantes, porque verdaderamente las escuelas tienen su foco en los objetivos de aprendizaje, como les digo, de asignatura. No obstante, hay que responder formalmente también a los objetivos de aprendizaje transversal. Y eso existen para básica y media, con una dimensión que es de tecnología, ¿ya? Y nosotros podemos buscarlo en las bases y ver cuáles son los objetivos que están asociados. Pero fundamentalmente es búsqueda y análisis de formación, tiene que ver con responsabilización frente a la información, con comunicación, establecimiento de redes, etc. Pero las bases curriculares en sus asignaturas específicas también tienen relación directa con TIC. Y yo aquí puse solo 3 ejemplos, pero si nosotros nos detuviéramos a buscar todos los OA en todas las asignaturas, encontraríamos muchos objetivos de aprendizaje que dicen relación directa con uso de TIC. Yo quise poner estos porque me parecieron que eran por la cantidad, un análisis de frecuencia, por cantidad las asignaturas que mayor vínculo tienen con TIC. Por ejemplo, en lenguaje, en comprensión lectora, tenemos harta búsqueda en Internet, de búsqueda, selección y análisis de documentos que puedan aparecer en Internet. En distintos cursos, yo diría que desde segundo básico, en lenguaje ya empieza a aparecer el trabajo con TIC. En matemática, prácticamente en todos los ejes de aprendizaje está el trabajo con software, la resolución de ciertas problemáticas a partir del trabajo en red, etc. Y en orientación, hay objetivos de aprendizaje que están asociados específicamente a 2 ejes que son bienestar y autocuidado y relaciones interpersonales, donde hay objetivos específicos de aprendizaje, ¿verdad?, vinculados con TIC. En las otras asignaturas también, encontramos en historia, encontramos en ciencia, en bastantes, ¿ya? Insisto que aquí yo solo quise relevar las que por frecuencia aparecen mucho más. En relación a los planes de estudio, TIC claramente no es una asignatura obligatoria, pero sí desde la incorporación que las bases curriculares tiene en los objetivos transversales, se invita también a las escuelas a hacer sus diagnósticos y ver si es necesario a lo mejor generar talleres específicos, generar asignaturas o adecuar quizá el plan en términos del fortalecimiento de habilidades que nosotros creamos que o no están suficientemente presentes o que son de interés de los estudiantes y de las familias en general para poder fortalecer. Y eso podría ser desarrollado en los tiempos de libre disposición que todas las escuelas tienen en todos los cursos, ¿ya? Va a oscilar dependiendo de si tiene jornada escolar completa, si no tiene y qué curso es, ¿ya? Pero en la práctica, creo que prácticamente todas, creo que hay 2 niveles que no tienen tiempo de libre disposición. Y al final en los programas de estudio, los programas de estudios deben ser contextualizados a cada realidad escolar. Si nosotros nos damos cuenta, lo único prescriptivo que tienen los programas de estudio son los objetivos de aprendizaje, porque son extraídos desde las bases curriculares. Pero en definitiva, las escuelas y los profesores, por supuesto, tienen la libertad de tomar el programa y ese programa adecuarlo. Y adecuarlo en términos tanto de objetivo, es decir, desglosar los objetivos de aprendizaje, complementarlos, enriquecerlos, agregar objetivos de aprendizaje, pero sobremanera en términos de las actividades específicas por asignatura. Y ahí es donde viene probablemente el núcleo más importante del análisis que vamos a hacer ahora y que dice relación con cómo nos vamos a enfrentar nosotros en términos del trabajo pedagógico que se hace en la sala de clase en relación a las actividades a desarrollar por asignatura, ¿ya? Y ahí es donde la pregunta surge inmediatamente.
¿Cómo trabajamos entonces con las tecnologías de la información y la comunicación? Pueden potenciar efectivamente el desarrollo de actividades significativas, robustas y que generen oportunidades de aprendizaje. Y para eso, bueno, vamos a ver cuál es el nudo crítico para la integración de TIC, que a mí me parece que en general creo que la investigación no ha levantado suficientemente este nudo. Si bien hay trabajo en esta línea, lo fundamental dice relación con lo que les voy a presentar acá, que es la pregunta sobre el foco. ¿Para qué yo voy a integrar, como profesor, dentro de un proceso formativo, para qué voy a integrar tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué sentido tiene integrar? Bueno, la pregunta es, ¿podemos hacer una integración curricular, efectivamente? ¿Por qué pregunta? Porque tenemos dos focos. No voy a hablar de los matices y de los grises que están intermedios, sino que voy a hablar de los extremos. En primera instancia, nosotros tenemos en las salas de clase situaciones que son parecidas, no tan deficientes como la que les conté al inicio, pero parecidas ¿en qué sentido? En que muchos profesores y profesoras tienen noticia de alguna posibilidad de trabajo con TIC, ya sea un programa o sea espacios más específicos, y lo aplican porque creen que va a ser más entretenido para el estudiante trabajar en TIC que trabajar en papel, por ejemplo, ¿ya? Pero no hacen el proceso necesario de análisis pedagógico de cómo esa utilización, en definitiva, de tecnología, de la investigación, o sea, de la información y la comunicación, fortalecen los procesos de aprendizaje y se integran curricularmente a la propuesta formativa que yo como profesor tengo. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, y esto se los digo por harto tiempo de trabajo en esta área, que cuando uno hace estas investigaciones lo que ve es que los profesores toman decisiones curriculares, como por ejemplo integrar las TIC por razones que no son curriculares y que son de otro orden. Porque hay un proyecto que está funcionando en la escuela, porque a lo mejor me es más fácil y creo que los alumnos van a desarrollar más su autonomía, porque los alumnos se entretienen más, pero no necesariamente por la pregunta que debería ser la esencial, porque aprenden mejor. ¿Ya? La pregunta de si un estudiante aprende mejor un determinado foco de asignatura, con TIC debiera ser la pregunta que está a la base de la toma de decisiones. Y eso no necesariamente está. Entonces, cuando hablamos del foco instrumental, ¿a qué nos referimos? A que se reemplaza, ¿verdad? Se reemplaza la actividad que el profesor habría hecho tradicionalmente en la pizarra por una actividad con TIC. En cambio, cuando el foco es pedagógico y curricular, tiene una lógica mucho más compleja y dice relación con buscar específicamente para estos aprendizajes que tenemos, ¿verdad?, planificados de trabajar con mis estudiantes, que primero, ¿es compatible o no TIC con esto? Y segundo, ¿qué estrategia a través de TIC es la más compatible? Porque no se trata simplemente de siéntese con un computador, no necesariamente eso es lo que hace la respuesta. Fíjense que a principios del 2000 a mí me tocó trabajar en los proyectos Montegrande. ¿Recuerdan los proyectos Montegrande? ¿Y la gente joven de allá atrás conoce el proyecto Montegrande? No, ya. Proyecto Montegrande fue un proyecto a nivel, ¿verdad?, de Ministerio de Educación, que lo que buscaba era generar instancias formativas en instituciones, liceos, ¿verdad?, que eran de anticipación, así se les llamó. Se les llama Montegrande. ¿Qué importancia tiene Montegrande en Chile? ¿Quién nació en Montegrande? Gabriela Mistral, ya. Gabriela Mistral. Entonces, Gabriela Mistral, ¿verdad?, es tomada como el perfil que ilumina estos procesos formativos de anticipación. Se llama Montegrande porque en el fondo Gabriela Mistral plantea que la formación, la educación, es una instancia para soñar. Y esa es la invitación que se le hace a las escuelas, ¿verdad?, a los liceos. Sueñen a través de Proyecto Montegrande. Eran proyectos que tenían muchos recursos y que finalmente decidieron postulaban a proyectos específicos formativos y se decidieron 51 establecimientos en todo Chile que eran establecimientos que habían generado propuestas que efectivamente iban más allá que lo que se estaba buscando a nivel nacional. Teníamos 51 liceos en todo Chile con distintos focos. Y a mí me tocó trabajar con varios de estos, pero en particular recuerdo uno que tenía un proyecto que era de fortalecimiento de la ciudadanía.
¿ya? O sea, a principios de los 2000 era interesante porque era una propuesta innovadora, gobierno de participación estudiantil, construcción además participativa del aprendizaje, etc. Y me acuerdo haber estado, un pueblo pequeño, no voy a decir dónde, pero haber estado en esa institución el día que inauguraban enlaces, la sala de enlaces, porque le había llegado más equipamiento, entonces tenían ahora por fin un computador cada 2 estudiantes. Entonces, como yo estaba ya en la asesoría, me dijeron que participara de la inauguración porque iba a haber la primera clase a través de enlace en la institución. Bueno, fuimos, partimos en una sala de clase, que eso ya a mí me llamó la atención. Partimos en la sala de clase de física, era una asignatura asociada con ciencia, física en particular. Estaban trabajando el tema de ondas, estaba partiendo la unidad. Entonces nos juntamos todos en la sala, el profesor lleva a sus 45 niños a la sala de enlace, como tenían algo así como 25 computadores, entonces era un gran recurso que tenían poder trabajar 2 por computador en un contexto bastante vulnerable. Bueno, caminamos hacia el laboratorio de computación. Se instalaron todos los chicos, 2 por computador, y el profesor se para adelante y les empieza a decir, ya chicos, hoy día vamos a partir, un proceso innovador, por fin vamos a incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, etc. Entonces, vayan todos y enciendan el computador. O sea, el proceso de alfabetización absoluta. Ya, prenden el computador. Ven usted, aprieten, no sé, Google, no sé qué buscador podría haber en la época. Ahora, vayan a esta página, www, tanto. Todos están 15 minutos para que todos estuvieran en esa página, ¿ya? Todos estábamos, profesor. Ahora, vean, les dio las indicaciones, este link que aparece ahí, aprieten el link, ya. Ahí va a decir definiciones de onda, con distintos autores. Vayan a la tercera definición de onda que entrega no sé qué científico. ¿Todos ven el link? Sí. Aprieten el link. Todos están, 10 minutos más para que todos estuvieran ahí. ¿Todos? ¿Sí? Ahora, tomen el cuaderno y anoten la definición en el cuaderno. ¿Ya? ¿Qué hizo el profesor? El profesor estaba muy contento. En la escuela, el liceo, estaba muy contento. Pero estamos hablando del 2000. Quizás hubiéramos estado hablando 10 años antes, podría haber sido distinto el juicio. En el 2001 fue. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Nosotros pensamos, ¿verdad?, en que es importante ocupar la tecnología. Pero ¿cómo se ocupa la tecnología? Claramente, la lógica que utilizó el profesor fue usar la tecnología desde una perspectiva instrumental, ¿verdad? Reemplazo de lo que podría haber sido además que era un escrito de 5 líneas. Entonces el profesor podría haber hecho lo tradicional, escribir en la pizarra, o llevar un papel y pegarlo, o distribuir una hoja multicopiada, o vayan al libro del texto escolar, ¿verdad? Ubiquen en la página 15 que sale la definición de onda. Pero él pensó que él efectivamente estaba contribuyendo. ¿Por qué? Porque estaba incorporando las tecnologías. Pero esa es una incorporación que es como pegado, ¿se dan cuenta? No tiene ninguna articulación. Reemplazo mi clase de la forma más tradicional por el uso de las tecnologías más básico que puede existir. Ellos no buscaron, no seleccionaron, no enjuiciaron la calidad del material y más encima copiaron. ¿Ya? Insisto, quizás si esto estuviese 10, 15 años antes podría haber tenido algo innovador. En el 2001 esto no tenía ninguna innovación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, a nosotros se nos abren bastantes preguntas en relación a cuál es el desafío para la formación inicial docente. Y aquí yo me atrevo a decir algo que a lo mejor suena fuerte, ¿ya? A la gente de enlaces, perdón, pero el desafío no es incorporar y trabajar con tecnología, ese no es el desafío. El desafío es cómo se trabaja con la tecnología. Un trabajo maduro, profesional, pedagógico y yo diría esencialmente curricular. Es decir, las posibilidades que tenemos para que la persona que está siendo responsable del aprendizaje de los estudiantes gestione el uso de tecnología, de la información y la comunicación para, primero, fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, para hacer más robustas las oportunidades de aprendizaje que hay, pero eso ligado a la propuesta curricular que la institución tiene. Porque también podríamos tener, que no sería tan malo como la primera opción o historia que les contaba, ¿verdad? Pero también podríamos tener profesores que incorporen de una manera
súper potente la tecnología en la construcción de aprendizaje, pero con aprendizajes que no están curricularmente asociados a la propuesta de la escuela. También podría ser. Entonces, ¿qué ocurre? La escuela podría potenciar un buen uso de las tecnologías, pero de aprendizajes que están por sobre los aprendizajes que ya tienen definidos como proyecto curricular institucional. Entonces ahí tenemos que hacer un juego que es interesante y yo creo que un primer gran desafío para la formación inicial docente tiene que ver con eso, ¿ya? Con que efectivamente vamos generando habilidades pedagógicas en los futuros profesores para que sean capaces de hacer conciliar estos dos mundos, la tecnología, la construcción del aprendizaje a través de la tecnología, pero por otro lado asociado a escenarios curriculares, que por favor entiéndanme, no son los escenarios curriculares única y exclusivamente que el Ministerio les propone. Son los escenarios curriculares que las escuelas generan, ¿verdad? Teniendo como base un marco de OA, porque eso sí que es prescriptivo, es verdad, pero complementados, enriquecidos y adaptados de acuerdo a las necesidades de cada institución. Bueno, y en ese sentido entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, recuerden que es muy explícito la base curricular, ¿verdad?, general que tenemos en cada una de las asignaturas, en hablar de 3 tipos de contenido o 3 dimensiones del aprendizaje. El conocimiento mayormente conceptual, que es el saber, las habilidades que corresponden al saber hacer y las actitudes que corresponden al saber ser. Cuando hablo de actitudes, no me estoy refiriendo a los objetivos de aprendizaje transversal, que a veces hay confusión en eso. Toda asignatura en cualquiera de sus niveles en el marco de las bases curriculares debe aspirar a la construcción de aprendizajes que son complejos y que por lo tanto tiene aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿ya? Que es la otra nomenclatura que esto tiene. En ese sentido, cuando nosotros estamos generando los aprendizajes con nuestros estudiantes, tenemos que efectivamente favorecer estas 3 construcciones, ¿ya? Y aquí quiero ser bien explícita. Cuando en los 90 empezó, hacia finales de los 90, empezó a llegar a Chile, y se los cuento a los futuros profesores, empezó a llegar el tema del constructivismo. El constructivismo como tal se convirtió en algo tan conocido, pero tan desconocido, paralelamente, que hizo que gran parte de los escolares en las instituciones, ¿verdad?, estuvieran haciendo. Y muchos profesores adoptaron en ese momento la lógica de que el constructivismo no requería de aprendizajes conceptuales, porque lo importante era que los estudiantes hicieran cosas. Entonces, el estudiante pasó de ser el estudiante que estaba sentado anotando lo que el profesor le decía todo el día, a ser un estudiante que estaba entrevistando al señor que barría la plaza, iba bombero, iba carabinero, hacía biografías, ¿verdad? Pero de una manera sin un marco conceptual claro y menos epistemológico dentro de cada asignatura. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los niños hicieron muchas cosas en una generación, yo hablaría de unos 3, 4 años, que fue muy fuerte ese proceso, pero cuando uno les preguntaba sobre lo que hacían, ellos no tenían argumentos, no tenían fundamentos porque no habían construido conocimiento conceptual. El desafío es cómo articulamos estas 3 cosas. Si no hay conocimiento conceptual, no vamos a desarrollar habilidades y no vamos a desarrollar actitudes. Con actitudes me refiero a las actitudes propias de cada asignatura, ¿ya? No son como por ahí uno escucha a veces los valores del mundo mundial. Esos están en otra esfera. Son las actitudes propias. ¿Cuál es la actitud de la matemática, por ejemplo? Rigor, a lo mejor, en la aplicación de los procedimientos. Eso es una actitud, ¿ya? Pero desde el área no solo de la matemática, estoy ejemplificando. El desarrollo de la creatividad, por ejemplo, en arte visual, en música, no sé, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el desafío que tenemos por aquí es doble, ¿ya? Por una parte, los formadores de profesores. ¿Quiénes son aquí formadores de profesores? Hay pocos formadores de profesores. Ah, ahí están levantando, no, estaban tímidos. Ya, los formadores de profesores. ¿Cuál es el desafío que ellos deberían asumir en este marco? Que efectivamente lo que nosotros queremos de nuestros estudiantes en relación a las TIC no es que ellos usen las TIC, porque devolvemos el planteamiento a ellos, sino que conozcan las TIC, entiendan sus propósitos, conozcan la diversidad de usos que puede tener desde una perspectiva comprensiva, conceptual. Segundo, que desarrollen habilidades en estas TIC. Y miren, seamos honestos, yo tengo un solo curso, porque tengo jornada completa en el ministerio, pero tengo un curso de currículum para la educación básica en la tarde los miércoles.
uno tiende a desarrollar mucho o a intentar desarrollar mucho conocimiento conceptual con sus estudiantes, con los futuros profesores, y asume que las habilidades se desarrollan de manera natural, porque aprendieron conceptos, van a saber hacer procedimientos después, y eso no es así, ¿ya? Nosotros tenemos que intencionar, por lo tanto, que nuestros estudiantes, además de aprender conceptos, efectivamente sean capaces de desarrollar habilidades específicas que tienen que ver con TIC. Nuestros estudiantes saben hacer búsqueda de información, saben enjuiciar la calidad del material que encuentran. O sea, yo trabajo en una universidad relativamente prestigiosa en el ámbito de la educación. ¿Y qué ocurre? Que a mí me llegan a veces trabajos que están plagiados. Y el plagio es tan burdo que me puedo dar cuenta yo que están plagiados y que yo no tengo desarrolladas muchas habilidades TIC. O sea, a mí me ponen una planilla Excel y ya me complico, ¿ya? Y es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno trabaja esto se da cuenta que los estudiantes, ¿qué han aprendido? Habilidad para poner el nombre, el concepto, buscar, copian y pegan. Y ni siquiera tienen la habilidad de disfrazar el copiado y el pegado. Eso es complejo. Ellos tienen que tener habilidad para manejo en una diversidad de tecnologías, con una diversidad de estrategias pedagógicas para el uso de tecnología. Eso es lo que tenemos que fortalecer. Y además, desarrollar actitudes. ¿Necesita el profesor actitudes específicas para formar a los profesores en esta área? Por supuesto que sí. Y fíjense que nosotros, en general, excepto, bueno, los chicos TICs, como le llamaba ahora en el break, ¿verdad?, con un profesor que es del área, excepto los profesores que son TICs específicamente, no nos manejamos en una variedad muy importante. Entonces nosotros tendemos a usar lo que sabemos. Los chiquillos nos sobrepasan a nosotros en términos de manejo de las tecnologías. Entonces, si lo que queremos es que generen además una postura personal, comprometida, de juicio crítico, profesional en relación a las TIC, entonces nosotros debemos dar los espacios y las oportunidades de aprendizaje para eso, ¿ya? ¿Qué esperaríamos como perfil? Un estudiante que al egresar y titularse como profesor supiera que lo central es el aprendizaje y que el aprendizaje, a la construcción de este se accede por distintos caminos. Caminos que van con la tecnología y caminos que no. Y caminos que, cuando sí están asociados a la tecnología, tienen una variedad de estrategias enorme, ¿ya? Para hacer eso, nosotros tenemos que dar oportunidades reales. Las universidades nuestras, en general, en las carreras de formación de profesores, no tienen cursos de tecnología. Por lo tanto, la tecnología, ¿dónde se aprende? Transversalmente en los distintos cursos, eventualmente en alguna universidad en cursos asociados a didáctica. Eventualmente. Entonces, bueno, tiene que ver con el diseño formativo de nuestros profesores y tiene que ver, yo diría en este minuto, tal como están los diseños curriculares de formación de profesores, con el trabajo que cada profesor haga con sus futuros profesores. Y a tal punto tiene que tener el profesor desarrollar, el futuro profesor, esta habilidad que cuando él esté en su práctica profesional, cuando llegue a la escuela a hacer clase, él sea capaz de alguna manera, no sé si es replicar, pero en el fondo modelar su trabajo pedagógico a partir de lo que aprendió en la universidad. Y que por lo tanto se haga la misma pregunta. ¿Qué conocimientos conceptuales tienen que tener mis estudiantes? ¿Cómo deberíamos desarrollar las habilidades asociadas a esos conocimientos? Y por lo tanto, en definitiva, ¿qué actitudes quiero yo que cada estudiante genere en la asignatura de la cual yo estoy a cargo? Eso es sumamente complejo, ¿ya? No tenemos la receta, ¿ya? No tenemos la receta absoluta, ni en las universidades, ni en el ministerio, yo creo que en los centros de investigación tampoco, pero sí, por lo menos lo importante es plantear las preguntas. Cuando nosotros estamos pensando en cómo deberíamos formar a nuestros futuros profesores y también a los profesores, paréntesis, que están en ejercicio. En formación continua también debería desarrollarse esto. Pero cuando queremos fortalecer a nuestros estudiantes en esta área, requerimos pasar por estos 3 niveles que aquí aparecen, ¿verdad? Saber cosas específicas asociadas a las TIC, saber o desarrollar habilidades que nos permitan a nosotros enjuiciar, ¿verdad? Hacer una serie de procesos de análisis, distinciones, ¿verdad? Básicas pedagógicas asociadas a TIC y finalmente desarrollar actitudes personales. Y una de esas actitudes, creo yo, por lo menos eso es lo que quise ilustrar con los 2 ejemplos que les comenté, es la capacidad profesional de discernir cuándo podemos nosotros generar un escenario oportuno de aplicación de TIC, siempre y cuando redunde en un mejor aprendizaje. Si ese aprendizaje yo lo puedo realizar o generar igual en la clase sin TIC,
No sé si tiene mucho sentido el despliegue, el tener que tener los equipamientos, el hacer el movimiento, el reservar el laboratorio, no sé si tiene tanto sentido, ¿ya? Nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptar el trabajo con TIC a los aprendizajes de los estudiantes y no al revés, como a veces nos pasa muchas veces, ¿ya? Esa es la invitación. No puedo evitar de hacer un link. Esto que estamos hablando de las TIC hoy día se habló hace décadas en relación a los textos escolares, ¿ya? Lo mismo nos pasa con los textos escolares. El tema no es que los niños hoy van a trabajar de la página 1 a la 15 porque los textos están ordenados así. Es porque hoy día tengo planificado este aprendizaje, vamos a seleccionar qué partes del texto escolar nos sirven. Y a lo mejor no nos sirve ninguno, ¿ya? A lo mejor no nos sirve ninguna tecnología para la clase de mañana. No la usemos, ninguna tecnología de este tipo. Siempre vamos a tener a lo menos pizarra y plumón, ¿ya? Alguna tecnología hay. Así que bueno, la invitación es a tener una perspectiva crítica en relación a este punto. Muchas gracias. Queremos agradecer a María Angélica Guzmán esta presentación en la que nos habló sobre los desafíos de la integración curricular de TIC que se imponen a la formación inicial docente. Y con esta última intervención estamos ya dando por culminada lo que es esta jornada de seminario en la cual estamos realmente muy agradecidos de la compañía y participación de todos. No hemos terminado aún, por favor. De verdad, por favor. Queremos agradecer en primer lugar a quienes han sido nuestros expositores, la profesora Mariana Maggio, a Brenda Lara, a Pablo Arjona y por supuesto a María Angélica Guzmán y a nuestros intérpretes en lengua de señas, quienes fueron Jesús Gaona y Tamara Aysing. Queremos agradecer la valiosa presencia de cada uno de ustedes y recordarles que el material de estas presentaciones estará disponible en el sitio web ticenfid.org. Que tengan un excelente día. Si gustan obtener su certificado, lo pueden retirar a la salida. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos por venir. En Wikipedia, Google. Busco en Wikipedia y resumo lo que necesito. Yo me meto, no sé, por ejemplo, me meto un libro o me meto a internet. El Rincón del Vago. Wikipedia y cosas por el estilo. La busco por internet o le pregunto a mi mamá. A veces lo busco en el libro o en internet. Casi siempre en internet. Define las preguntas que deseas responder. Elige el tipo de formato que tú necesitas. Selecciona el sitio donde buscarás. Utiliza distintas combinaciones de palabras claves. Usa la búsqueda avanzada. Además de saber buscar, debes aprender a seleccionar, Evaluar y organizar la información que encuentres en internet. Y además, transformarlas, adaptarlas para hacer tus tareas, trabajos y proyectos. Conozco Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, El Snapchat, WhatsApp, Telegram, Kakao, Google+, YouTube, sí que se considera una red social. Eso. De saber, no sé. más de 700. 40. no muchos, unos 30 o algo así. Verdaderos como 5, en el computador como 600. No más de 10. Pocos. A todos, solo agrego a los que son mis amigos. Tengo 1000 amigos, pero los verdaderos muy pocos. Como 3. Unos 6, 7. Todos ellos. Siendo generoso, yo creo que unos 10.
Recuerda que no debes aceptar A desconocidos como amigos. Debes cuidar La información que publicas. tu dirección ¿Tu estado de ánimo? o si estás solo o acompañado. No olvides que las fotos que publicas en internet? Son públicas y de libre uso. La red social es un espacio que debes compartir con responsabilidad.